Buenas noches, doctores. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre un artículo muy interesante. Es una revisión sistemática y un metaanálisis que me gustaría tocar, ¿no? Muy importante que te habla sobre comparaciones entre los ionómeros de vidrio y las resinas compuestas en lesiones cervicales no cariosas. Vamos a verlo acá a continuación, ¿no? El artículo habla justamente de son las restauraciones de ionómero de vidrio en lesiones cervicales más duraderas que las resinas compuestas, ¿no? Es una revisión sistemática y metaanálisis, ¿no? En este caso, se está comparando resinas compuestas con la aplicación de ionómeros de vidrio, ¿no? Tanto ionómeros de vidrio convencionales como los modificados con resina. Este artículo ha sido escrito en el Journal of Adhesive Dentistry en el año 2018 y le pertenece al grupo del doctor Lugercio, Alessandro Lugercio y la doctora Alessandra Reis. Sin duda importante que podamos eh, leer este artículo, sin duda importante. Y este artículo te debe llevar a poder profundizar un poquito más en el tema, ¿no? Sin duda bastante importante. Y hay que recordar que los ionúmeros de vidrio modificados con resina se desarrollaron para superar algunos problemas que tenían los ionómeros convencionales, que es esta sensibilidad a la humedad y una reducción de la resistencia mecánica de los ionómeros convencionales, ¿no? Entonces, en este tipo de revisión sistemática se van a intentar comparar estos ionómeros convencionales o ionómeros modificados con resina, con las resinas compuestas en un seguimiento de 1 a 3 años y con 5 años según la capacidad o la probabilidad de poder conseguir información científica para poder realizar justamente este estudio. En la presente revisión sistemática se mostró que existe una diferencia entre los dos materiales restauradores evaluados. Pero acá también te dicen algo importante los investigadores, ¿no? En vista de la limitada evidencia disponible y su riesgo poco claro de sesgo, se deben realizar más investigaciones, especialmente estudios clínicos aleatorios, deben de realizarse para probar las diferentes estrategias adhesivas para aumentar las tasas de retención a largo plazo de las restauraciones con resina compuesta, para alcanzar los niveles de los ionómeros de vidrio. En conclusión, ellos logran concluir que las tasas de retención de los ionómeros de vidrio fueron superiores a los de las resinas compuestas para los periodos de seguimiento incluidos. Solo la coincidencia de color en el término de 2 años fue mejor para las resinas compuestas que los ionómeros de vidrio, pero a los 3 años fueron similares. Se observó una mejor textura de superficie para las resinas compuestas que para los ionómeros de vidrio en todos los periodos de evaluación. La caries secundaria, la adaptación marginal y la decoloración marginal no fueron influenciadas por la elección del material. Sin embargo, te dicen los autores, esto debe de interpretarse con precaución, ya que los artículos incluidos tienen un riesgo de sesgo incierto y se deben realizar mayor cantidad de estudios clínicos aleatorios eh, con un tamaño de muestra mayor para confirmar los hallazgos de esta revisión y de este metaanálisis, ¿no? Entonces hay que recordar cosas importantes acá, ¿no? La dentina que se presenta, esta dentina esclerótica, ¿no? Es un sustrato de unión clínicamente relevante. Ese es un factor importante para ver, tal vez entender los resultados que se están obteniendo, ¿no? Donde la dentina se altera fisiológicamente y patológicamente debido a la reacción de la defensa natural del cuerpo hacia la injuria, ¿no? Y debido a la colonización bacteriana de la microbiota oral, ¿no? Las tasas de retención, te habla acá en el artículo, las tasas de retención más bajas de las resinas compuestas pueden deberse, tal vez, ¿no? Y ellos intentan explicarlo así, pueden deberse a un grabado inadecuado de la dentina esclerótica con ácido fosfórico y a la poca efectividad de estos monómeros ácidos para poder adherirse en las técnicas de adhesivos cuando utilizan adhesivos de autograbado.
Varios estudios, ¿no?, han informado que la unión de adhesivos al sustrato dental sufre degradación sustancial con el tiempo, debido a la alta absorción de agua y a la solubilidad del polímero dentro de la capa híbrida, así como la acción de las metaloproteinasas de la matriz unidas a la dentina y a otros sistemas como el cisteína y catepsina, ¿no? Hasta donde se sabe, los ionómeros de vidrio no sufren este tipo de degradaciones. Por consiguiente, la unión química que logran puede ser más longeva en el tiempo. Entonces, acá ya hay dos factores importantes, ¿no? Otro factor importante que podría explicar los resultados, ¿no?, podría deberse a la utilización de diferentes sistemas adhesivos y que tal vez puedan influenciar en el resultado final de la investigación, ¿no? Que es lo que ellos consideran, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, ellos recomiendan, se debe realizar nuevas comparaciones para evaluar la pérdida de retención entre ionómeros de vidrio frente a las resinas compuestas utilizando adhesivos de grabado y enjuague, es decir, de 3 pasos, y los adhesivos de autograbado de 2 pasos. Otra razón que explica la falla de las resinas compuestas en lesiones cervicales no cariosas deriva de la mayor rigidez, es decir, un mayor modo elástico del material restaurador que la dentina en la cual está siendo adherida, principalmente cuando se aplican resinas compuestas de viscosidad regular o convencional, utilizados en este caso en 2 estudios clínicos que han sido considerados en esta revisión. Cuando se usa un material más rígido, el esfuerzo de corte en la interfase adhesiva puede exceder el esfuerzo de compresión, actuando principalmente sobre el enlace resina-dentina, resultando en una falla en la restauración. Los ionómeros de vidrio, sin embargo, tienen una menor rigidez que las resinas compuestas de viscosidad regular, que puede favorecer su retención en este tipo de cavidades. Entonces podemos concluir algunas cosas importantes, ¿no? Unas cosas importantes de este artículo, sin duda, toda la información es bastante relevante, bastante importante. Primero, que sin duda los ionómeros de vidrio y los ionómeros de vidrio modificados con resina se comportan mejor en base a la investigación que se ha realizado en ese artículo, se comportan mejor que las resinas compuestas. Pero hay bastantes limitantes importantes que los mismos autores consideran. Primero, que hay que hacer mayor cantidad de estudios clínicos que comparen resinas compuestas con, eh, con ionómeros de vidrio. Eso es lo que los mismos autores recomiendan. Segundo importante es que los mismos autores recomiendan es utilizar hacer más estudios clínicos con adhesivos de 3 pasos, ¿no?, y adhesivos autograbadores de 2 pasos, ¿no? Pero yo le sumaría un punto más, ¿no? Hacer mayor cantidad de investigación científica con estos adhesivos universales, ¿no? Sin duda, bastante interesantes que son estos adhesivos que nosotros utilizamos, que le llaman multimodales. Entonces podría ser una opción interesante, ver cómo se comportan. Y también sería interesante ver cómo se comportan cuando yo aplico cuando yo lo utilizo con la técnica de grabado total, cuando yo utilizo con la técnica de grabado selectivo, es decir, solo grabando esmalte, o cuando yo lo utilizo en modo autograbador, que justamente por eso se les llama multimodales a estos adhesivos universales. También sería importante comparar el uso de sustancias desensibilizantes, ¿no?, que se pueden colocar antes de hacer nuestro procedimiento de adhesión. Entonces, importante considerarlo, ¿no? Sin duda son factores que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Qué creo yo? O sea, en mi opinión personal, ¿no? Los ionómeros funcionan, pero desde el punto de vista estético, eso es desde el punto de vista de la clínica, bueno, los ionómeros funcionan muy bien, pero desde el punto de vista estético no son muy bonitos, se notan. Y tal vez en algunas situaciones clínicas en donde la estética se ve comprometida, los ionómeros tal vez no sean la mejor posibilidad. Y en eso yo necesito aplicar resinas que se comportan mucho más similar ópticamente a las estructuras del diente.
Entonces allí es importante definir qué técnica yo puedo utilizar. Entonces, si yo podría, entre comillas, asociar el proceso de adhesión con grabado y la aplicación de un adhesivo y la aplicación de una resina, en este caso que podría ser una resina fluida, pues ahí tengo una probabilidad de sensibilidad. Entonces el uso de desensibilizantes sobre dentina pueden ser bastante importantes de considerar y que también la investigación debe estar orientada a eso. Sin embargo, esos son temas importantes que ameritan mayor cantidad de investigación. Entonces hay que hacer la revisión, ¿no?, de estos adhesivos actuales y ver cómo se comportan en lesiones cervicales. Eso sería muy, muy relevante, sin duda. Pero desde el punto de vista clínico, cuando yo tengo una dentina sensible, por ejemplo, post tallado o en una lesión cervical o una exposición radicular, pues el uso de sensibilizantes se hace común. Entonces yo tendría la opción de poder colocar una sustancia desensibilizante, ¿no? Una sustancia desensibilizante y luego colocar un adhesivo y luego colocar mi resina, ¿no? Eso tal vez podría ser importante. Entonces, sin duda, uno tiene que considerarlo dentro de su protocolo. Y es así que yo les quería hablar sobre esta sustancia de acá, que se llama Shield Force Plus. Es un desensibilizante, ¿no? Una sustancia diseñada cuando tenemos dentina sensible, ¿no? En donde yo lo puedo utilizar eh, eh, en lesiones cervicales o en exposiciones radiculares o en dentina recién cortada para hacer la técnica de sellado dentinario. Sin duda, bastante importante que tú lo consideres, ¿no? Este tipo de materiales que nos van a tal vez ayudar en nuestros procedimientos clínicos. Entonces, este material que se llama Shear Force Plus, bastante interesante, se vende ya hace unos años acá en el Perú, ¿no? Tal vez podrías incorporarlo dentro de tu abanico de posibilidades para que tú lo puedas ir probando para reducir la sensibilidad que te produce, ¿no?, la dentina expuesta, ¿no? La dentina expuesta. Entonces, los fabricantes te dicen que tiene un doble efecto, ¿no? Un doble efecto, ¿no? Te dicen una obliteración de los túbulos dentinarios, y una unión química a través de la unión de un monómero especial que ellos patentan, que se llama 3DSR, que tiene la característica de poder unirse al ion de calcio y formar enlaces químicos duraderos y estables en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ellos te lo recomiendan, por ejemplo, para lesiones cervicales, en donde tú lo tienes que aplicar por 10 segundos, ¿sí? Tú lo tienes que aplicar, es de color verdecito, pero no te preocupes, una vez polimerizado se vuelve transparente. Tú lo tienes que aplicar, frotar por 10 segundos, airear 10 y fotopolimerizar 10, ¿no? E igual en cavidades sensibles. Ojo, pero yo estoy hablando de cavidades sensibles, más no profundas, ¿no? O sea, son esas cavidades que tú cuando lo tocas con la fresa ya le duele al paciente, ese tipo de cavidades muy sensibles o de dentinas muy sensibles. En este caso, el material funcionará bien. O también, como te explican acá en la derecha, cuando tú ya has hecho una preparación, ya has llegado a dentina, por ejemplo, tallado por una corona, para una incrustación, entonces es bueno proteger la dentina, sellar esa dentina recién cortada, ¿no? Utilizando, por ejemplo, este material como una alternativa para hacer sellado dentinario, ¿correcto? Entonces se aplica el material, se aplica sobre la superficie tallada, se frota 10 segundos, se airea 10 y se fotopolimeriza 10. Y te dicen, en este caso, como ya no vas a agregar ningún tipo de material, ¿no? Te dicen que lo limpies para eliminar la capa inhibida por oxígeno, que lo limpies con una toronita embebida suavemente en alcohol, ¿no? Ligeramente en alcohol. Si yo voy a hacer mi proceso adhesivo, pues esta sustancia no interfiere con la adhesión. Yo puedo colocar mi adhesivo encima, mi adhesivo, por ejemplo, en este caso, si hablamos de la marca, este Shield Force Plus,
está diseñado para trabajar con el Perfect Bond, que es el adhesivo de Tokuyama, y encima tu restauración con resina. Entonces, de esa manera evitarás el uso del ácido fosfórico. Sin duda, bastante interesante, bastante importante que tú lo puedas considerar dentro de tu abanico de posibilidades